Mi nombre es Alejandro Espiritoso y vamos a ver una pequeña presentación de lo que es el módulo de CERTA de gestión de planta interna. Lo primero que vamos a hacer es colocar en el buscador el nombre de uno de los edificios que quiero buscar. Voy a abrir algunos de ellos. Al abrirlo me trae el detalle de las salas del edificio. Dentro de cada sala voy a tener la sala propiamente dicha con sus datos o los datos de cada uno de los racks de la sala. Dentro de la sala voy a tener definidas las capas de información que existan y voy a poder prender y apagar esas capas, o puedo buscar, así como busqué un hub, una sala por nombre entre las salas de los edificios que tengo representados. Bueno, desde la visión de la sala, como veíamos, tenemos los datos asociados de los distintos elementos. En este caso veo que el rack 1 es un CMTS de 19 pulgadas por 800 milímetros de 50 unidades de racks y que está en una determinada posición. Todos los datos asociados a un elemento, como en cualquier otro elemento de CERTA, son configurables y dependen de la configuración que se le dé al proyecto en cada empresa. Bueno, seleccionando una de las caras del rack puedo decidir abrir el frente o el fondo de cada uno de estos racks. El sistema permite colocar equipos tanto en el frente como en el fondo de un rack. Voy a hacer un zoom para ver toda la altura de este equipo, de este rack, y veo que tengo un equipo. Seleccionándolo veo que este equipo es un Motorola, es un bastidor. Significa que es un equipo que coloco directamente en el rack. Cuántos slots tiene, cuántos módulos tiene adentro, cuántos puertos tiene dentro del bastidor, cuántas unidades de rack ocupa, cuántas necesita libres arriba o abajo, cuántas fuentes tiene, en qué unidad de rack inicial se encuentra y otros datos adicionales que el equipo tenga definido. Con estos botones que están en la parte inferior de un rack puedo darlo vuelta y mirar la otra cara. Acá veo el mismo bastidor del otro lado girado y veo los distintos módulos que tiene este bastidor colocado con las descripciones y datos asociados de cada uno de ellos. Existen distintas opciones de configuración, como que abra los frentes de rack topológicamente, o que muestre los patch cords o no, o que realice ploteos o listados de lo que estoy viendo. Pero si tengo en particular la que me abra topológicamente los frentes de racks seleccionada, esa opción va a hacer que cuando yo toque un puerto, básicamente se fije todo lo que está topológicamente asociado a ese puerto y me traiga todos los racks que corresponden. Por ejemplo, acá vemos que del CMTS hay un patch cord que va al rack de configuración de reversa, que entra en un bastidor, que el bastidor ese tiene un combinador. Ahí vemos que del combinador sale a otro bastidor, de ahí sale a un bastidor Motorola, que es de un bastidor GX2 de receptores, donde tiene módulos de recepción, que es un Motorola receptor cuádruple de retorno, y de ahí
la conectividad pasa al puerto óptico de ese receptor y de ahí va a la pachera. Igualmente, si en lugar de ir a la placa de reversa voy a la placa de directa, me va a buscar topológicamente todas las conexiones que salen del puerto de directa, entrando al rack de configuración de directa, de ahí a un splitter o combinador, de ahí a un transmisor y de ahí a la pachera. Básicamente lo que el módulo CERTA de planta interna maneja es toda la configuración física de salas, racks, equipos, patch cords, etc., que sirve como base para varias cosas. Una de ellas es montar, interfacear con los sistemas de monitoreo para poder tener la correlación física de la topología de patch cords y equipos de las salas. Eso es uno de los temas importantes, poder comprender el layout físico de la planta interna. Obviamente, como en todos los módulos de CERTA, este módulo guarda historia, con lo cual puedo ver cómo era la configuración antes y después de un determinado cambio o a una determinada fecha, etc. Y obviamente esto, al llegar hasta la pachera, engancha con lo que es el módulo de planta externa de fibra óptica de CERTA, dando una topología que a su vez comparte el mismo modelo de base de datos y de topología con todo lo que es redes de cobre o coaxiales, con la última milla, completando el modelo desde los puertos de la planta interna hasta los clientes finales en una sola topología de red, de tal forma que si alguien desenchufa un patch cord, voy a saber exactamente quiénes son los clientes afectados en ese momento. Bien, otra visión que esto permite es la visión por bastidor, seleccionando un bastidor, por ejemplo este es MTS, tengo el detalle del bastidor, tocando el bastidor tengo sus datos, tocando los módulos tengo sus datos, y si tengo la opción que abre frentes de bastidores topológicamente, cuando toco un puerto, además de ver sus datos, voy a ver todos los patch cords que salen de ese puerto y cómo van topológicamente conectándose hasta la pachera, hasta donde llega mi modelo de planta interna. Como les decía, a partir de este punto puedo saltar al modelo de planta externa que modela el módulo de CERTA fibra óptica. Bueno, espero que les haya interesado el módulo y estamos a disposición para consultas adicionales. Más información y datos de contacto lo van a encontrar en nuestro sitio web www.certagis.com. Muchas gracias.